Han transcurrido 45 años desde que empezó aquello que terminó llamándose Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Un teatro de repertorio, como los europeos. Un centro de drama universitario que transitó por todos los autores clásicos y modernos más significativos de la literatura dramática universal. 45 años y yo que estoy transitando los 80, los recuerdos están intactos, porque todo fue tan de la nada, tan de improviso. Yo llego una mañana a la Dirección de Cultura de la universidad, malhadada mañana, que caí en la trampa inocentemente, aunque algunos no me crean, pero inocentemente caí en la trampa, en una dirección de cultura, en una universidad que se había torcido hacia la derecha, hacia la nefasta derecha de la misión Otalagano. Yo era un hombre de teatro que venía del teatro independiente, de haber estado en Nuevo Teatro, con gente de izquierda como éramos todos los que hacíamos teatro en la década del 60. Éramos todos de izquierda porque no tenía sentido no ser de izquierda. Y caigo en esa dirección de cultura por un enlace que había hecho una compañera de mi trabajo con el que había asumido como interventor de la dirección de cultura, porque estaba todo intervenido, los centros de estudiantiles, todo, y mucho antes de que empezara el terrorífico proceso de reorganización nacional. De horror. Era la época de la AAA. Y yo llego con la idea de proyectar una película que había filmado en Super 8, una adaptación de un cuento de Horacio Quiroga llamado El Solitario. Un film que duraba casi una hora, cosa inusual en lo que se filmaba en Super 8, ahora ya no se usa más eso. Y en medio de la charla con este improvisado director de cultura, un milico retirado, saco a relucir, no hablo de la película, y saco a relucir, este hombre necesitaba que se hiciera algo porque no le habían confiado una dirección de cultura sin tener la más remota idea de lo que se podía hacer en una dirección de cultura de la Universidad de Buenos Aires. Y yo le propongo así, a boca de jarro, crear un teatro universitario de repertorio, que era lo que yo quería hacer ya desde el comienzo de los años 60, y no había podido. Estábamos en 1974, agosto de 1974, y este hombre me dice, bueno, sí, hágalo, Quiroga. Y ahí empezó la cosa, pero no había nada en esa dirección de cultura como para... Había estado en ese edificio de Corrientes 2038, el edificio donde ya hace tantos años que está el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, ¿no es cierto? El famoso Rojas. Pero no había nada porque había un antecedente muy valioso, pero que también lo habían destruido, que era el Instituto de Teatro de la Universidad de Buenos Aires, creado por Oscar Fessler, donde había estado Saulo Benavente, Luis Diego Pedreira, María Rosa Gallo, bueno, gente valiosa y que había dado una o dos camadas, porque duró muy poco, de alumnos de la universidad, de esa Universidad del Teatro que había querido formar Oscar Fessler, gran director, gran hombre de teatro, pero que no había podido continuar porque, bueno, este tipo de cosas siempre son combatidas, siempre son tiradas a la basura asquerosamente. Y lo que propongo es hacer un llamado a inscripción en las distintas facultades dependientes del rectorado de la UBA, con un afiche que decía inscribirse para integrar un teatro universitario de repertorio. No era inscribirse en un curso de teatro.
para hacer improvisaciones, ejercicios de expresión corporal, no, era inscribirse para integrar un teatro que no existía. Y bueno, se inscribieron porque, claro, era una forma de hacer algo para el estudiantado alternativo a sus tareas de estudio, digamos, sus disciplinas científicas o humanísticas, hacer algo distinto, que no se podía hacer porque los centros de estudiantes habían sido clausurados. Y se inscribieron casi 300, 260 y algo, que los convoqué para una reunión a fines de diciembre, ya se terminaba el año lectivo, en un gimnasio que está en el último piso del edificio de Corrientes 2038, donde está el Rojas. Un gimnasio que estaba en abandono, lleno de tierra, de hollín, con las claraboyas rotas, y yo mismo lo limpié para que más o menos fuera habitable, y en esa reunión lo primero que dije es: estamos aquí para erigir un teatro. Hubo un entusiasmo fenomenal, pero muy bien no sabían a qué apuntaba eso de erigir un teatro. Yo había participado de erecciones de teatro. Habíamos construido el Apolo durante 2 años de trabajo forzado, como el de los egipcios cuando hicieron las pirámides, con la gente de Nuevo Teatro, con Aschini, con Laboero, con Alterio, con Correa. Bueno, toda esa gente, ellos habían, con las ganancias de la obra Raíces de Arnold Wesker, habían comprado el hueco en el cemento que era lo que había sido el viejo Teatro Apolo. Y nosotros laburando, ya les digo, fue tan increíble lo que hemos hecho, poniendo ladrillos, doblando chapas, 2 años, se construyó el Apolo, que duró poco tiempo, porque también a Nuevo Teatro, el instituto, le pusieron la bandera de remate, porque no podían pagar las deudas. Y al poco tiempo se terminó Nuevo Teatro. Y yo aparezco en la universidad a hacer un teatro universitario que iba a tener mucho que ver con lo que yo había vivido en Nuevo Teatro. Sacar un teatro de la nada. Pasó el verano, cuando los volvimos a convocar a aquellos inscriptos, ya eran menos, ya se habían borrado muchos. Lo que pasa, ya algunos habían rumbeado para otra cosa. Y los empecé a reunir en la sala, que era el aula magna de la Facultad de Psicología en ese momento, de la carrera de Psicología, ahí en Corrientes 2038, que era lo más parecido a un teatrito. Ahí estaba el coro polifónico de ciegos con un piano de cola que lo teníamos que correr de un lado para el otro. Y todas las noches venían a mis charlas para tratar de entusiasmarlos en eso de ir creando un teatro donde íbamos a hacer lo que se hace, donde siempre se hizo en los teatros viejos de repertorio de Europa. Hacer distintas obras de distintas épocas, de distintos estilos, en alternancia. En una misma semana dar un clásico griego, una obra de vanguardia, una obra naturalista, un Chekhov, un Pirandello, un Esquilo. Bueno, es linda la idea, pero muy difícil. Hay que dotar a esos actores de una versatilidad capaz de abordar de un día para otro distintos estilos dramáticos. Y además es muy fatigoso, porque hay que cambiar de decorados de un día para otro, hay que cambiar de vestuarios, nadie se puede enfermar porque si alguien participa, una actriz, un actor de distintas obras, es difícil reemplazarlo en más de una obra. Un reemplazo en una obra se puede hacer, pero en 4 es más difícil en una misma semana si alguien está enfermo. Un día propongo empezar
a ensayar el repertorio. Y lo que me dicen desde la Dirección de Cultura, un señor que se llamaba Répide, no sé si vivirá, pobre, era buena persona, pero lo primero que me dijo este señor Répide, no, ensayos no, Quiroga, siga dándole charlas. O sea, entreténgalos, que parezca que se está haciendo algo, pero que en realidad no se haga nada. Porque cualquier cosa que haga un teatro, los teatros son peligrosos. No hay teatro que no sea subversivo, porque hacer teatro es subvertir valores obsoletos para generar en la conciencia de los espectadores nuevos valores. Qué terrible. Pero me ofrecen, me llaman del Centro Cultural San Martín, de la Sala Enrique Muñoz, para que yo dictase una conferencia sobre el sainete rioplatense. Yo era un director conocido y aparte ahora estaba en la universidad a cargo del Departamento de Teatro de la Universidad de Buenos Aires. O sea, me convocan para dar una charla y yo empiezo a pergeñar esa charla sobre el sainete, la historia tan linda, tan funambulesca del género chico nacional, Vacareza, Nemesio Trejo, González Pacheco, Pachequito. Pero se me ocurre ilustrarla con escenas de aquellos viejos sainetes. Y en esas escenas pongo a ensayar a los jóvenes que venían todas las noches, que eran 100 y tanto, a las charlas en Corrientes 2038. Los que iban a ser los futuros actores del futuro teatro universitario. Y la charla se convierte en un espectáculo de casi 2 horas de duración, donde intervinieron todos. Todos hacían algo, las percantas, los taitas, los guapos, los gallegos, los tanos de los conventillos, de las obras de Vacareza. Y fue hermoso. Fue una cabalgata evocativa donde una noche, creo que fue un 5 de mayo de 1975, irrumpe en el escenario del Centro Cultural San Martín todo el conglomerado de ese proyectado teatro universitario con esa cabalgata evocativa del sainete rioplatense. ¿Cuántos recuerdos? La música incidental la había compuesto el esposo de una integrante del teatro que era ciego y que manejaba unos equipos, unas computadoras que generaban música. Allí empezó realmente lo que después fue el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, que llegó a cumplir 9 temporadas, 9 años consecutivos, donde se hizo de todo. Se hicieron obras difíciles, las Coéforas de Esquilo, Electra de Sófocles, El gorro de cascabeles de Pirandello, una tragedia florentina de Oscar Wilde, muchas obras de Chekhov. Hicimos ciclos de teatro leído, estuvimos en el Teatro Nacional Cervantes haciendo repertorio, lo que no hacían las compañías nacionales, solamente las compañías extranjeras que llegaban al Cervantes venían con varias obras. Nosotros fuimos al Cervantes y allí le ponemos nombre, porque era el grupo de teatro de la Dirección de Cultura de la universidad. Pero el director de Cervantes, en ese momento, el doctor Néstor Suárez Aboy, gran persona, dijo, bueno, yo quiero ofrecerles la sala para que hagan, sí, un repertorio. Íbamos con 3 comedias clásicas de 20 siglos atrás. La suegra de Terencio, Los cautivos de Plauto y El díscolo de Menandro. Nadie había tenido nunca noticia de esas obras. La suegra de Terencio, escrita en el siglo de Pericles, 300 y pico de años antes de Cristo, y que mostraba la vida cotidiana, los entuertos que armaba la dichosa suegra en la Atenas
clásica y tan parecida a la Buenos Aires del siglo XX. En fin, le pusimos nombre, y está en los afiches, en la puerta del Cervantes, en el hall del Cervantes, Teatro Universitario de Buenos Aires. Allí nació. En el Cervantes nacimos con nombre propio, con cédula de identidad. Y luego, cuando ya estábamos por la 5ª temporada, la universidad dijo, Teatro Universitario de Buenos Aires no dice que es nuestro. Y me obligaron a poner en los programas y afiches Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Nunca no hay nada que reconozca que ese teatro oficialmente existió, pero tuvo, sí, la obligación de figurar como teatro de la Universidad de Buenos Aires. Y así está en montones de programas, de tantos espectáculos que se hicieron en afiches. Y lo que yo tengo que recordar acá con mucha emoción fueron tantos sacrificios, porque se hacía de todo. Salían por las calles con el frío, bajo la lluvia, a repartir unos volantes que se imprimían en la imprenta de uno de los integrantes del teatro. A repartir volantes cuando los paraban los autitos de la policía, pero bueno, veían Universidad de Buenos Aires y los dejaban. No hemos tenido detenidos, no hemos tenido desaparecidos en el Tuba. La gente lo conocía como el Tuba, el teatro donde se formaban colas enormes los sábados y domingos para ver los espectáculos gratuitos que ofrecíamos, porque nunca cobramos un solo peso. La universidad quería que cobráramos, porque venía tanta gente, pero no quise nunca que el teatro universitario se comercializase. Y lo integraron chicas y muchachos, estudiantes de medicina, de odontología, de ciencias económicas, de abogacía, de letras, de geología, de agronomía. Era realmente la convergencia de toda la universidad, que no tiene un solo edificio como las universidades europeas, donde los estudiantes conviven todo el año haciendo sus estudios, sus deportes, sus conciertos corales. No, la dispersión de la Universidad de Buenos Aires, que no se conocen, no se ven nunca unos con otros, convergía en ese teatro universitario, donde todo era fervor, trabajo, altruismo, belleza del espíritu, sacrificio por hacer las cosas por amor a las cosas. Y eso fue despreciado, absurda y asquerosamente despreciado por la universidad. Lo tuvimos que terminar cerrando, porque ya no nos permitían hacer nada. Me censuraban todas las obras, me prohibieron Woyzeck de Georg Büchner, alegando que propendía a la infiltración marxista. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Se cerró en junio de 1983, lo cerramos, salió una nota enorme en Clarín, desaparece el teatro de la universidad, también en La Nación, en La Razón, en muchos diarios. Parecía que había motivos para que ese teatro continuase. Llegó la democracia en diciembre del 83 y de qué se agarraron, de que habíamos sido cómplices del proceso. Porque habíamos estado, como estuvo Kivesteif en el San Martín, como estuvo Rodolfo Graciano en el Cervantes con la Comedia Nacional. El teatro universitario había existido, sí, durante el proceso. Pero ¿dónde estaba la complicidad? Mi complicidad con la política nefasta del proceso. No, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, se llamaba así, pero fue la tenebrosa dictadura militar que diezmó a tantos miles de jóvenes, haciéndolos desaparecer. Y también
desapareció el Teatro Universitario de Buenos Aires, pero en democracia, en el comienzo de la democracia. Y luego inventaron el Rojas, sí, yo no tengo nada que decir en contra del Rojas, pero no se recuperó aquella historia y no se intentó volver con el pasado que ya estaba como antecedente a que existiese en la Universidad de Buenos Aires un centro de drama, un teatro universitario de repertorio. Y así está la cosa. Gracias.